No uses Duolingo si quieres aprender inglés. En este video te voy a explicar por qué y te voy a dar mis mejores recomendaciones para que tú puedas aprender inglés mucho más eficientemente. Antes de entrar a críticas, se debe decir que Duolingo hace algunas cosas muy bien. Es súper fácil de descargar y usar, entonces ayudan a muchísima gente a empezar a estudiar inglés, lo cual es lo más difícil de hacer. Incluso yo me volví adicto una vez tratando de desbloquear un paquete de frases para ligar en español y bueno, son buenísimos para motivarte con un montón de notificaciones, todo es un juego, pero cuando se trata de la eficiencia del aprendizaje, o sea, el resultado que tú obtienes por el tiempo que inviertes, hay muchas alternativas mejores. Y en este video vamos a descubrir cuáles son. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Primero, ¿por qué no es eficiente aprender con Duolingo? He estado usando Duolingo ahora por un par de días con la última versión y he identificado 8 problemas con Duolingo. Número 1. Enseñan palabras individuales y no frases completas. Está científicamente comprobado que aprender palabras en contexto es mucho más fácil de memorizar. Además, arrancan enseñando muchas palabras que no sean de frecuencia. O sea, las palabras que no se usan tan frecuentemente en conversaciones diarias, como yellow, bath o neat. Y por lo tanto no debe ser parte de lo primero que empiezas a aprender en una aplicación. Casi no usan repetición espaciada, lo cual es un error fatal, porque todo lo que vayas aprendiendo en la aplicación, poco a poco olvidas, por falta de repetición y exposición. Número 4. Hacen mucho output. Tienes que dar clic en palabras individuales y llenar huecos en oraciones. Y esa es una gran pérdida de tiempo, porque la única cosa que te hace aprender algo en un nuevo idioma es consumir el idioma, nunca producirlo. También hacen práctica de tu oído con palabras individuales nuevamente. Por ejemplo, date y cat. Cuando la práctica escucha, que igual debes hacer con oraciones completas, porque así funciona la vida real. Tu cerebro tiene varias piezas con cuales jugar para ayudarte a entender qué es cada palabra en una oración. Y no es demasiado difícil arrancar consumiendo oraciones completas. Primero hay que arrancar con oraciones de 3, 4 palabras y luego poco a poco expandir. Solo porque eres principiante no quieres decir que debes estudiar como si estuvieras en el preescolar. Otra razón, mucha traducción. Ponen algo en español que vas a traducir al inglés. Nuevamente, output. Siempre cuando estudias lo quieres hacer al revés, viendo el mensaje primero en inglés y luego el significado en español, y solo enfocado en comprender el mensaje completo como tal y no traduciendo palabras individuales, porque una palabra puede significar una cosa en un contexto y otra cosa totalmente diferente en otro contexto. Además, estás perdiendo muchísimo tiempo con el gamifying, o sea, que ganas vidas, que ganas puntos de experiencia para desbloquear cosas en la tienda de la aplicación, que si ves un anuncio de 30 segundos ganas extra puntos, te felicitan cada 3 segundos por tus avances, o sea, lo hacen para volverte adicto, pero estás perdiendo muchísimo tiempo. Y sobre todo si estás usando la versión gratuita, donde hay anuncios todo el tiempo que interrumpe tu sesión de estudios. Entonces, ¿qué otras alternativas hay además de Duolingo? Hay muchísimos métodos ahí afuera, pero tengo 2 favoritos que te van a ayudar muchísimo. Ejercicios de inmersión. Por ejemplo, el Biography Technique, que se trata de escribir una presentación de ti mismo, cómo te llamas, de dónde eres, tus pasatiempos, todo lo que tú dirías a una persona que apenas estás conociendo en la vida. Lo escribes en español, lo traduces al inglés, obtienes el audio grabado por un nativo y escuchas tu propia biografía un montón de veces. Oración por oración comparando con la versión en español, escuchándola tantas veces que logres memorizar tu propia presentación, quemando vocabulario y estructuras gramaticales y frases que puedes usar en la vida real en tu memoria de forma muy efectiva. Y 2, el Movie Strategy, ver una película o un video o un episodio de una serie en etapas, escena por escena. Primero ves una escena con subtítulos en español, luego otra vez con subtítulos en inglés y luego una última vez sin subtítulos. O el Sentence Sequence Technique, que se trata de escribir 5 oraciones que puedes decir una después de otra en una conversación, que cada oración contenga una declaración y una pregunta. Independientemente de lo que responde la otra persona a la conversación, tú puedes memorizar las oraciones y practicar teniendo la misma oración con diferentes personas y así consumir una tonelada de inglés. Los pros de esos tipos de ejercicios es que estás consumiendo frases completas, lo cual es un requisito para poder aprender estructuras gramaticales. Estás consumiendo palabras de frecuencia, o sea, las palabras más usadas en conversaciones diarias de nativos. Hay casi 0 output. No estás gastando tu tiempo en hablar, sino en consumir 99% del tiempo. Hay 0 traducción. Sí, al inicio en el Biography Technique y Sentence Sequence Method necesitas traducir para crear el material, pero cuando ya lo tienes es 100% inglés y solamente usar el español como referencia para entender lo que entiendes. 0 traducir palabras individuales. Todo el tiempo estás consumiendo y 0 tiempo es gastado. Ahora, las contras de esos métodos es que requiere bastante autonomía
taxonomía, este material no está listo, entonces requiere que tú hagas el trabajo de crearlo. Hay una pequeña curva de aprendizaje también, que significa que lleva un poquito de tiempo para poder aprender y sacar el máximo provecho del ejercicio, y requiere un poquito de conocimiento técnico, por ejemplo, cómo usar Google Docs, cómo traducir un documento, cómo grabar un audio, cómo escuchar un audio en WhatsApp, por ejemplo. Pero independientemente de las contras, esos ejercicios son muy poderosos, y si los combinas con el uso de repetición espaciada de lo que has consumido en esos ejercicios, vas a aprender 20 o 30 veces más rápido que si estudias con Duolingo. Pero hay una alternativa más fácil que también solo se trata del consumo, con cero curva de aprendizaje y cero conocimiento técnico requerido. Se llaman historias interactivas. Este ejercicio es brutal y se trata de consumir historias. El ejercicio tiene 3 pasos: entender, escuchar y practicar. En el primer paso se trata de entender la historia. Entonces hay un video arriba de la historia que explica cada oración, qué significa en español. Luego, paso 2, cuando ya entiendes qué significa cada oración, se trata de consumir la historia muchas veces, como unos 4, 5, 6 o más veces, hasta que entiendas la historia. Y en el último paso se trata de practicar. Y ahora vas avanzando a la parte interactiva de la historia. Escuchas la misma historia que acabas de escuchar en paso 2. Después de cada oración, hay una pregunta sobre esa oración que acabas de escuchar y debes responderle a esta pregunta en voz alta. Independientemente de la dificultad de las historias interactivas, será la dificultad de las respuestas. En las historias con cuales arrancas, solo tienes que responder yes o no. En el siguiente nivel, tienes que responder con either or, o sea, elegir esta respuesta o esta respuesta. Y en el nivel más difícil, tienes que responder las preguntas con oraciones completas o frases completas. Entonces, este ejercicio es extremadamente poderoso porque estás aprendiendo palabras y gramática 100% intuitivamente, solamente consumiendo y respondiendo preguntas. Y si lo piensas, así fue exactamente como aprendiste español de niño, consumiendo declaraciones y preguntas. Y aprendiste intuitivamente en qué orden poner las palabras en una declaración y en una pregunta. En inglés invierte el sujeto y el verbo al ir de una declaración a una pregunta. Pero eso nunca más vas a tener que estudiar, porque eso se aprende de forma intuitiva simplemente escuchando. Y si combinas este ejercicio con repetición espaciada, o sea, repasar las oraciones de las historias de forma inteligente después de haber escuchado la historia, vas a aprender 100 veces más rápido que si estás estudiando en Duolingo. Entonces, espero que este video te haya abierto un poquito la mente sobre el aprendizaje de idiomas. Que entiendas que si has tratado de aprender inglés en el pasado con pocos resultados, si realmente has hecho un esfuerzo, no es tu culpa. No es por tu inteligencia, tu edad o cualquier otro factor externo que no lo hayas aprendido, sino por falta de un buen método. Y recuerda que si buscas el mejor método, si buscas la forma más rápida y más agradable para aprender inglés, te recomiendo sinceramente que pruebes mi curso de inglés, Rayo. Porque historias interactivas literalmente es el principal método de todo el curso. Y todas las oraciones de cada historia están cargadas en nuestra aplicación de repetición espaciada, que vas repasando unos 5 o 10 minutos después de repasar tu historia del día. Y así dejas de olvidar lo que aprendes y dejas de traducir en tu mente y empieza a fluir mucho mejor tu inglés. Y lo bueno del curso es que es 100% online y pregrabado, así que tú avanzas por el curso y las historias a tu propio ritmo. Si quieres aprender más rápido, simplemente le dedicas más tiempo. También tenemos la opción de que tengas un profesor privado que te acompañe por todo el proceso y que obtengas sesiones conversacionales para que practiques conversar en grupo de otros estudiantes y así ganar confianza en un ambiente sin juicios. La forma de pago es muy sencilla, es un solo pago que te da acceso de por vida, para que nunca más tengas que invertir en otro curso de inglés. Y tenemos 3 garantías. Una de satisfacción, lo cual quiere decir que tú puedes probar el curso por 2 semanas enteras y si no te gusta, nos mandas un mensaje y te devolvemos el 100% de tu inversión. 2, una garantía de fluidez, donde garantizamos que cuando terminas el curso y hayas completado todas las clases, que seas 100% fluido en inglés o te devuelve el doble de lo que pagaste y te damos clases privadas conmigo ilimitadas hasta que seas fluido. Y no solo es eso, también tenemos una garantía de trabajo, que cuando terminas el curso y muestras que tienes esa fluidez, te garantizamos un trabajo en mi empresa con $10,000 al año de salario. Entonces, si quieres más información, haz clic en el enlace que he puesto aquí en la descripción abajo. Todo lo que está incluido, todas las garantías, planes de pagos, resultados de otros estudiantes, testimonios, todo ahí mismo en el enlace que he dejado ahí en la descripción de este video. Y recuerda, puedes probar el curso por 2 semanas sin ningún compromiso. Si no te gusta, nos mandas un mensaje y te devolvemos el 100% de inversión. Entonces el riesgo es 100% mío y lo estoy asumiendo para que tú puedas tomar una decisión informada. Entonces haz clic en el enlace, revisa la información y espero que podamos ser coach y alumno muy pronto. De todas formas, espero que te haya gustado mucho este video. Muchísimas gracias por tu apoyo siempre. No olvides darle like y suscríbete al canal para que no pierdas más videos y para que me ayudes también hacia mi visión de un Latinoamérica donde no hay una sola persona que no hable inglés. Muchas gracias, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente. Chao.